En este video vamos a comenzar con el desarrollo de la fase 1, es decir, la fase de idea de los proyectos, y es necesario en este punto preguntarse al respecto de el origen de los proyectos. En primer lugar, cualquier proyecto surge del reconocimiento de una situación actual que requiere, por lo tanto, una intervención racional, es decir, el proyecto es una propuesta de intervención racional sobre alguna situación actual que tiene alguna problemática, necesidad o oportunidad, y a través de la cual, a través de esta intervención, lo que se pretende es generar una transformación de la realidad. Aquí aparece la primera cuestión diferenciadora de esta asignatura con respecto a otras que han venido viendo, en donde se trabajan las operaciones como justamente procesos repetitivos en donde se busca una estabilidad, un estado estacionario. Los proyectos son exactamente lo contrario. Lo que buscan no es mantener un estado estacionario, sino producir un salto, producir una transformación de la situación actual. En relación a eso, tenemos que decir que los proyectos pueden surgir a partir de tres orígenes diferentes. Los proyectos pueden surgir, en principio, a partir de estas tres fuentes. ¿Sí? Puede ser a partir de un problema, de una necesidad o de una oportunidad. El problema se reconoce como una desviación de un estado deseado, es decir, cuando un proyecto, por ejemplo, del tipo de reemplazos de factor, nos muestra que el proceso actual de alguna línea productiva tiene desviaciones respecto, por ejemplo, a los niveles de eficiencia, de consumo, no sé, de combustibles, de costos, que están desviados respecto a lo que se desearía para una operación eficiente. El problema afecta, como tal, a una organización o a personas, a un grupo de personas. Es decir, es una situación que aqueja a un grupo de personas y por lo tanto también hay que decir que no se puede definir o no se define a partir de una falta de solución. Por ejemplo, no podemos decir que un problema es la falta del tratamiento de algún efluente. No, ese no es el problema. El problema es los niveles de contaminación que el efluente genera eventualmente. Es decir, la contaminación ambiental es el problema porque afecta a un conjunto de personas, por ejemplo, en el entorno alrededor de una planta industrial, pero por lo tanto el problema no es la falta de tratamiento, sino el problema es la contaminación. Esto es importante definirlo en esos términos. En cuanto a la necesidad, tiene que ver con la detección de una carencia o demanda insatisfecha. Esto puede ocurrir tanto a nivel de mercado como a nivel social. En general, nuestras soluciones van orientadas hacia el mercado, pero también es cierto que pueden existir carencias o demandas insatisfechas a nivel de una sociedad y que por lo tanto requieren un abordaje diferente. Y que la presencia de esas demandas insatisfechas definen los atributos ideales de un producto, es decir, al detectar una carencia en algún mercado respecto a algún producto, son esos clientes insatisfechos, esos potenciales clientes insatisfechos, los que vienen a ayudar a la definición de los atributos ideales que debe contener un producto. Respecto a las oportunidades, son situaciones, si se quiere, en un punto contrarias a los problemas, dado que permiten identificar la posibilidad de obtener un beneficio a través del proyecto. Se dan en general cuando existe alguna coyuntura favorable, por ejemplo,
cuando hay algún cambio en la normativa, algún régimen, algún incentivo, que entonces brinda las condiciones coyunturales que permiten el aprovechamiento de una oportunidad. Ahí no estamos ni frente a una necesidad ni frente a un problema necesariamente, sino que estamos ante un contexto que podría propiciar el desarrollo de un proyecto a partir del aprovechamiento de una oportunidad. Y también existe una oportunidad, y el caso más típico, cuando hay disponibilidad de recursos no aprovechados. Esto es muy típico en los proyectos que se plantean a partir del aprovechamiento de algún subproducto, de algún efluente, algún residuo, que no está siendo aprovechado y que podría tener valor económico. Eso se enmarca desde el lado de las oportunidades. Por lo tanto, esto sería lo que deberíamos listar o lo que deberíamos decir al respecto del origen de nuestros proyectos. Y junto con esto debemos hacer algunas definiciones preliminares. En primer lugar, debemos definir cuál es el producto o servicio que el proyecto ofrece. ¿Sí? El producto, recordemos, acá estamos hablando de productos como algo tangible, y los servicios, quizás el proyecto podría proveer energía eléctrica, no sé, biogás, etcétera, es decir, un servicio, algo más bien intangible, en contraposición a un producto. También es necesario definirlo esto con claridad en este primer punto, es decir, qué es lo que vamos a producir, cuál va a ser la salida de nuestra planta productiva. Por otra parte, hay que definir cuáles son los ingresos necesarios, el abastecimiento para dar lugar a la producción de este producto o servicio, y ahí entran en juego cuáles son los insumos o los servicios críticos, ¿sí? En este caso estamos hablando de servicios industriales. Si estamos hablando de una planta que tiene alta demanda energética, alta demanda de agua, esos son los servicios críticos. En cuanto a los insumos o materias primas críticas, hay que mencionar aquellas que son absolutamente necesarias. No hay que hacer un listado en este punto de la fase 1 exhaustivo de todos los requerimientos, de todos los insumos o todas las materias primas, ni de todos los servicios, sino solamente aquellos que sean críticos, porque eso nos permitirá tener alguna idea respecto de la localización y de la escala del proyecto. Nos tenemos que ubicar en las cercanías de las fuentes de materias primas, en lugares donde haya disponibilidad de los servicios requeridos y con una escala acorde a esta disponibilidad. Y por otra parte, en este punto es necesario reconocer cuáles son las operaciones unitarias que abarca nuestro proceso productivo, dado que esto es un requisito necesario para la elaboración de un proyecto industrial dentro de esta asignatura. Con las definiciones preliminares como esta, ya estamos en condiciones de presentar o de cumplir con la fase 1, y en este punto el nivel de detalle que se requiere para la elaboración es bajo, es decir, a modo de lista, a modo de reconocimiento de elementos. No es necesario profundizar aún en detalles técnicos, ni en cantidades, ni en tamaños. Así que con este conjunto de elementos estamos en condiciones de presentar y de fundamentar el origen de nuestro proyecto.